Se postula. Presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad con distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. 9:04, ya estamos con Federico Joanón, Mirko Macari del Mostrador. ¿Cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo llegaron? Muy bien. Yo igual que tú, el último vuelito antes de irme de vacaciones. Ah, sí, estamos iguales. ¿Tú te vas ahora o no? Sí, no nos vamos juntos, Muy eso bien. sí, para que aclarémosle al público. De repente hay que dejar las cosas como en el Igual, misterio, te ¿no? gusta Para que- mantener algo de... Estamos en época de transparencia. Es verdad, lo tomo, Mirko Macari. Ya no se puede bailar chick to chick. Bueno, El Mostrador en la Clave es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.autonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile más universidad acreditada. En momento de las universidades, a propósito del aviso, están las postulaciones, viene toda la publicidad además de las universidades, porque aquí se juegan parte importante de lo que es la matrícula para cada año. Eso significa supervivencia, carreras, miradas, en fin. Y hay un viral, lo destacaba recién en los temas, no recuerdo de un viral que haya hecho o una fórmula de tomarla de esta manera las universidades estatales. No sé si lo vieron. Es un viral que básicamente a lo que apunta es a la cantidad de plata que el Estado destina para el CAE, que es el crédito con aval del Estado, respecto a la cantidad de plata que puede destinar a las universidades estatales, que es una de las grandes luchas o peleas que sostienen a propósito de la Ley de Educación Superior. Me imagino que lo vieron. ¿Qué opinión tienen del video viral? A ver, hay Este de las callampas, por si acaso, si alguien le echa una mirada, ¿no? Hay dos entradas, forma y fondo. Forma interesante que un actor, todos los actores que han ostentado el poder de manera vertical en Chile y en el mundo, están necesariamente horizontalizándose, están bajando a la cancha. Ayer hablábamos de Trump, que es un tremendo paso hacia allá, ¿no? La presidencia Trump, el gobierno por Twitter. Y bien, en el sentido de que ya están entendiendo estos actores que se instalaban arriba del pedestal, que hablaban en este lenguaje jurídico formal, no citando leyes, ya al lenguaje común. Ya no existe si no hablas en el lenguaje común, y parte del lenguaje común es viralizar el video con tu agenda y con tu discurso. Lo hicieron los empresarios de la industria de alimentos para oponerse a la ley de etiquetado. Claro, en el último tiempo, hace sí. poco, con el gobierno, con esa ambigüedad táctica que lo caracteriza, lo trató de hacer al comienzo de la reforma tributaria con los poderosos de siempre, y terminó pidiendo disculpas los 2 días. Y hoy día catalizan bien, yo creo, las universidades estatales, su agenda, y una agenda hoy día que ya no es de resquemores oculto, no es de distancia, es de abierta molestia con el gobierno, con el sistema en general, y situándose ellos en una posición contraria a las privadas, ¿no? Ahí hay una tensión, un antagonismo que refleja el video desde el punto de vista político que ya se hace evidente. De alguna manera todas estas cosas están despercutiendo esas cosas chilenas, que todo el mundo hablaba mal de todo el mundo, para callado, pero formalmente no, bueno, respecto a esto no nos vamos a pronunciar, es un tema delicado, no es el lenguaje como formalote, y yo lo encuentro bien notable. Y claro, desde el punto de vista de fondo, lo que hace es evidenciar que un tema que la agenda de este gobierno dijo que iba a resolver, no resolvió, ¿no? El CAE se mantiene ahí, se hicieron todas las declaraciones correspondientes, llenas de parsimonia, que el CAE se acababa, que era parte de la consigna estudiantil, que el final lucro, etcétera. Y bueno, terminó metido en el presupuesto porque el que gobierna es el ministro de Hacienda, ¿no? Y porque sacando las cuentas, finalmente no es viable. El realismo sin renuncia impide el fin del CAE, que es una medida que, si se quiere acabar, requiere mucha cabeza, requiere efectivamente decisión política. Vas a intervenir a personas que ya están con ese crédito adquirido, instituciones que están rodando con él, y universidades privadas que se benefician del CAE. Si las universidades privadas se benefician del CAE, o sea, la plata queda para ellos, en definitiva. Bueno, los que más se benefician es la banca. Es un tremendo negocio para la banca. Bueno, de hecho, si uno miraba, y la cifra es bien impactante de ver, la cantidad de plata que destina el Estado para la gratuidad
hoy día, que llega al 50% aproximadamente de los estudiantes, es más o menos lo mismo, es casi lo mismo que lo que destina para cancelar el CAE, a propósito de que el Estado actúa como aval en el caso de aval y recompra. Exactamente, este tipo de crédito. Por eso es que hay plata que se destina también en el presupuesto al CAE. Si uno lo mira, la cifra es prácticamente igual. Una enorme cantidad de dinero. Así es, así es. Bueno, eso demuestra, como dice Mirko, que la piedra angular que supone que este gobierno iba a cambiar, no se cambia, está ahí y ahí va a seguir. Uno saca fácilmente las conclusiones. Yo creo que más allá que el ministro de Hacienda gobierna, que es una realidad durante todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia, es que no hubo nunca una voluntad política de hacer los cambios comprometidos. Porque cuando hablamos de voluntad política hablamos de consensos necesarios dentro de los que están de acuerdo, por lo menos. Y aquí jamás se pusieron de acuerdo, sino que, bueno, también es cierto que era muy difícil, porque existen muchos intereses económicos de atrás y que no se han, ni siquiera se han transparentado todo. Sabemos que son muy importantes los intereses económicos en educación en el mundo moral-cristiano, en el mundo socialista sobre todo. Entonces ni siquiera la nueva mayoría tuvo los acuerdos para hacer el cambio fundamental en la educación que se había comprometido en general, porque estamos hablando de cambios en la educación primaria, secundaria, ahora estamos hablando de la universitaria, pero en ninguna de las áreas se están haciendo ni se van a poder hacer los cambios comprometidos. Importantes universidades privadas, de hecho, que viven de esto, porque el foco de la crítica del video, uno de los focos de la crítica son las universidades privadas, ¿no? Que dicen que florecieron como callampa, sin regulación y sin nada. Ahora, que no es falso, podrá ser fea la imagen, pero no es falso que florecieron como callampa. Florecieron como un negocio y hoy día ya están reguladas, ya no como negocio, pero florecieron como un negocio. Pero claro, ese florecimiento de la universidad privada, que evidentemente es donde va buena parte de la primera generación de clase media emergente que accede a estudios vía endeudamiento, ¿no? Y que es parte de las medallitas que se autocuelga la concertación, se hacen desmedro de las estatales. Es decir, el alegato tiene que ver con el relegamiento permanente de lo público y de lo estatal en la dinámica de construcción del sistema de educación superior. Y es bien notable porque tú, Federico, mencionabas la democracia cristiana, los socialistas, pero uno de los partidos más clave en esto es el PPD. Fíjate que de ahí vienen los reclutamientos de importantes universidades privadas, de altos directivos, rectores, etcétera, ministros, personeros vinculados al mundo progresista, ¿no? Al PPD, porque finalmente operan como, yo no quiero decir lobista porque eso técnicamente no es, sino como soportes políticos, ¿ah? Llevan con ellos sus redes que le permiten cabildear y parlamentar y justamente operar a favor de los intereses. En el caso del grupo Laureate, no, la Universidad de la América, la ex ministra Pilar Armanet. Es verdad. Oye, en el tema del CAE, imagínate el lobby, ahora sí lobby, auténtico lobby que tiene que haber desarrollado, desempeñado la banca para que no se termine ese negocio. Todo eso no se ha transparentado todavía. Porque es verdad que es muy difícil terminarlo. Alguien tiene que preocuparse, porque claro, y si ese dinero tampoco alcanza para la gratuidad total. Entonces uno diría, bueno, ya, gratuidad, todo se acaba el CAE, gratuidad total, no hay créditos de por medio, pero tampoco alcanza. Entonces es un tema difícil. Pero si además no hay voluntad y si además hay intereses poderosos detrás que no se han transparentado lo suficiente, ahí está parado. Ahora, hay un tema que está de fondo de todo el debate educacional, que es ¿por qué no haber partido por lo público, por lo estatal primero? La educación pública, básicamente la educación, si hablamos de la escolar, la que está municipalizada primero, en el caso de las universidades es lo mismo. ¿Por qué no apuntar a lo que es realmente del Estado, a lo que pueden manejar directamente el Ejecutivo? Que ha sido una discusión permanente y de lo que reclaman los estatales, porque
Cuando se... Tienen toda la razón las estatales, bueno, no hay dónde perderse. Eso quería poner sobre la mesa porque ha sido un debate permanente, pero además un debate que tiene un sentido totalmente lógico. O sea... Pero es que hay un tema ideológico, pues, bueno, no, claro, no por eso para que lo interactuemos. La verdad, es decir, es tan razonable lo que tú dices que uno dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, es que acá, como hemos dicho siempre, el tema educacional es de los grandes temas ideológicos. No se pierdan en este cuadro. Este gobierno se comprometió a cambiar la mirada y no cambió la mirada. Sigue siendo una apuesta ideológica más bien neoliberal, el acercamiento. La provisión privada de educación. Sí, claro, lo que pasa es que yo creo que... no es un problema en sí mismo, sino que tiene que ver con la ecuación. Exactamente. Pero como decía solamente para agregar algo... Profesor Salomón, excelente pregunta, Beatriz. No, lo que pasa es que quiero agregar algo, porque cuando se hace el análisis, y es un análisis interesado, porque insisto, acá nadie opera en forma inocua, o sea, acá hay una mirada absolutamente ideológica respecto a la educación, y no digo que eso esté malo, digo que ahí está la raíz de un problema, de un debate muy profundo, que no se transparenta. Y a propósito de la no transparencia, a mí me llama mucho la atención como tanto en lo escolar como en lo universitario se analiza como si el terreno fuera parejo. No nos perdamos, no es parejo. Cuando analizamos la educación escolar y analizamos los municipalizados, la gente se está yendo a los colegios municipales. Oiga, pero analicemos qué pasa en los colegios municipales, cuál es su margen de maniobra, a qué alumnos tiene, cuáles son las lucas, cuánto depende de cada municipio de su propio presupuesto. Si vamos a las universidades, lo mismo. Aparece como, oye, pero las universidades, algunas estatales tienen pésima calidad. Bueno, pero es que tampoco están en igualdad de condiciones. ¿Cuál es el presupuesto estatal de cada una de las universidades que son estatales? Es impactante porque pareciera que no fueran estatales por la cantidad de plata que efectivamente el Estado les pasa, pero además tienen una serie de requisitos, burocracia interna, en fin, que las dejan en un estándar súper distinto al resto de las universidades. Entonces, cuando se trata de hablar de esto, cuando se habla de esto como si todo estuviera en igualdad de condiciones, como si lo público es malo porque son todos malos los que están adentro, porque el Estado gestiona pésimo, tiene más que ver con cómo se armó todo esto y por qué lo público hoy día paga todas las consecuencias del sistema y de cómo el Estado ha ido disminuyendo su capacidad de acción. Entonces, eso que es un tema grande, también creo que se ponga sobre la mesa. Porque el sistema creado en la dictadura de Pinochet, la reforma de la universidad del año 81, y el andamiaje jurídico institucional que le da soporte, que está en la Constitución del 80, requiere una fuerza de transformación muy relevante. O sea, ¿qué pasó con el proyecto de gratuidad del gobierno? ¿Dónde terminó? Terminó en el Tribunal Constitucional. Después de eso el gobierno dijo, no me meto más acá. O sea, porque no tengo margen. Esa es una decisión política, por cierto. Pero ya un gobierno débil se enfrenta a la amenaza de la derecha de, bueno, usted me aprueba esto, yo se lo llevo acá, se lo echo abajo por este lado. Entonces, eso deja claro que hay un problema. Pero ni siquiera la pura derecha, eso es decir, dentro de la nueva mayoría también. Claro, o sea, digamos la derecha dentro de la nueva mayoría también, ¿no? Un sector es importante, claro, porque esos son los problemas políticos de fondo. Cuando tú dices hay un problema político, ¿qué es lo esencial en la lucha por el poder? El control de la agenda, ¿no? Es decir, durante todos estos años de gobierno de Bachelet, ¿quién ha dominado la agenda? Los sectores que mantienen el status quo, vía crearle complejo al gobierno con el tema de la retroexcavadora, repitiéndolo hasta la saciedad, y por la vía de mostrar que lo esencial tiene que ver con la elección de las personas. Hay un discurso muy coherente, muy armado, por cierto, en la derecha política y por cierto también al interior de sectores de la propia nueva mayoría, que quizás no son mayoritarios, pero son muy poderosos por los resortes a los que llegan. Entonces, el gobierno no es capaz de cambiar la agenda. La lucha por el poder no es la lucha por modificar una ley, es cómo construye fuerza para tener control sobre la agenda. Si estos temas llegaron a discutirse es porque el movimiento estudiantil tuvo la capacidad de impactar en cambiar la agenda y controlarla. El gobierno de Piñera no controló la agenda. Y el gobierno de Bachelet tampoco controló la agenda y por eso fue posible una restauración, una arremetida conservadora para borrar las categorías del lenguaje que se están discutiendo a nivel de opinión pública. Y eso se va operando como timbre sobre los actores políticos. Es decir, cuando Gabriel Boric el fin de semana hace una revelación en este sentido, cuenta en una entrevista en La Tercera, ¿no?, de su reunión con Eizaguirre, cuando le manifiesta algunas aprensiones respecto a partir por la educación subvencionada y no por la educación municipal
en el caso de la reforma escolar. Cuando lo obvio era partir por la educación municipal. Y Izaguirre le confiesa a Boris que Izaguirre le contesta, bueno, dice, eso es un daño colateral. Entonces es el lenguaje de los tecnócratas, ¿no? De la falta de diseño, de visión política grande, de la que ha carecido permanentemente este gobierno. Y bueno, pero en el caso de Izaguirre, además de voluntad, si el hombre a esta altura no puede sacar la conclusión que no quería, nunca quiso poner como prioridad la educación pública municipal, por ejemplo. Yo dudo de eso, o sea, creo que lo que pasa con Izaguirre, el personaje, me ha resultado siempre fascinante, porque... Buena forma de decirlo, Mirko. No, sí, obvio, si no hay nada personal. Es un personaje complejo. Expresa pulsiones vitales del cambio histórico, es decir, un tipo que era comunista en los 80. No viene una familia oligárquica y se hace comunista, ya. Ese segmento existe. Comunista de militancia comunista, cantando con charango, entonces cambia el mundo, se acaba los socialismos reales y termina de ministro neoliberal de Lago, como epítome de la tecnocracia, con su frase, en el gobierno de Lago los políticos son atroces. Entonces cambia el viento de nuevo con el movimiento estudiantil, se despeina un poco, se izquierdiza, se chasconea, y él quiere estar al frente de nuevo, entonces tiene que reconvertirse en socialdemócrata y carga con el problema de los conversos como San Pablo. Tienen que demostrar más fuerza incluso que sus compañeros de lucha, porque no viene de ahí. Tiene que hacer palpable que evidentemente él sí cambió, entonces quiere ser el más brutal. No, yo me piteo a los subvencionados. Es decir, hay una arrogancia, hay una inseguridad desde el punto de vista de la construcción del actor político, ¿no? Y ese es un error fundamental de Bachelet. Si cometió un error importante, ha cometido mucho, el de su hijo, por cierto, pero el nombramiento de Izaguirre es particularmente errático en ese sentido, ¿no? Porque él no sabía nada de educación. Él llegó a cachar un poco qué es lo que había que hacer en 2 o 3 meses, como que se informó, bajó unos papers por internet y dijo, ya, más o menos, ahí recién se formó una convicción. Cuando tú vas a hacer un gobierno de reformas, el ministro que eliges es un ministro que por el solo nombre de él tiene que hablar y decirte algo. No hay ninguna duda lo que piensa esa persona y cuál es su agenda en un determinado tema. Entonces ahí está parte del error en que estamos terminando ahora, que es finalmente una incapacidad real, porque, repito, y esto es muy importante, hacer cambios estructurales no es simplemente aprobar leyes con mayorías parlamentarias, es construir poder cultural, social, mediático. Oye, volviendo un poquito al video, me pareció interesante. Es casi, bueno, fue un tema del CAE, ¿no? Pero, que ya lo estamos conversando, pero mi impresión es que hubo bastante, hablemos de símbolos, ¿cierto? De lenguaje y símbolos. Las universidades no estatales, pero las las tradicionales, entre otros la católica. ¿Cómo se llaman? ¿Como privadas de vocación pública les dicen ahora? Empezaron como privadas con vocación pública y hoy día como que son públicas. Concepto que en algún momento se ganaron y que hay que clarificarlo. No son públicas, son privadas. De hecho, la Universidad Católica es del Vaticano, ni siquiera del Arzobispado de Santiago, es del Vaticano, del Papa. Entonces no es lo mismo que una universidad estatal, pero estaban agrupados juntos y hay una cosa indefinida. Lo que hicieron hoy día las estatales con ese video en relación con el CAE, pero puede ser en relación con todos los temas. El aporte que va con los mejores puntajes. Que es el AFI, aporte fiscal indirecto. Que la Católica reclamaba porque le va a llegar menos y que bla, bla, bla. Como si fuera una universidad pública, casi estatal, y no lo es. Entonces hoy día, por lo menos las universidades estatales armaron su grupo, claro, somos las estatales con estos problemas, se diferencian de las privadas con vocación pública, entre comillas, pero que yo no las llamaría más públicas. Y digo entre comillas porque algunas sí lo tienen realmente, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, son universidades públicas, es decir, claramente vocación pública, agenda pública, no son estatales porque no las creó el Estado, pero son lo más parecido a una estatal, pero no así la Católica. La Católica tiene agenda propia, agenda ideológica propia, agenda religiosa propia. ¿Por qué la plata de todos los chilenos va a ir a financiar
por buena que sea la universidad, ¿por qué va a ir a financiar una universidad cuando los recursos son escasos? Mejor que lo ponga en las instituciones propias, que no son ideológicas, sino que son abiertas a todos, son pluralistas, que es el ABC de la universidad estatal, ¿no? Son pluralistas. ¿Por qué que se financien ellos? Si van a ser una buena universidad igual, y si no, que el Papa les mande plata. ¿Por qué tienen? Pero ¿por qué van a ser una buena universidad con plata a todos los chilenos, quitándole, porque los huevitos son los mismos, ¿no? Quitándole huevitos a las universidades estatales que sí tienen agenda pública, que no andan amenazando que si sale la ley de despenalización del aborto en 3 causales, sus doctores no la van a practicar en los hospitales de la Católica, y que obligando a sus doctores a tener objeción de conciencia, echando al doctor Croxato. Acuérdense, el doctor Croxato, para el tema de la píldora del día después, como el doctor Croxato argumentó a favor lo echaron. Se pierden un investigador de esa talla solo por una diferencia ideológica. Por eso, entonces, yo me niego que la Universidad Católica se llame universidad pública. Es decir, no es una universidad pública. De nuevo, ¿por qué no se le mete mano a la Católica en eso? Porque tiene mucho poder. Entonces tú no trabajas sobre el poder de ellos. De hecho, en el tema de la AFI salieron los senadores que estudiaron en la Católica de todos lados salieron a reclamar. A mí me parecía, yo de hecho te voy a contar, una reunión privada con Eizaguirre que tuvimos los periodistas del Mostrador, porque ellos se reunieron con los medios de comunicación. Yo le pregunté, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer con la Católica? Porque usted quiere echar pie atrás al modelo neoliberal de educación que ha imperado en Chile durante todo este tiempo, o por lo menos empezar a mostrar que va a hacer algo distinto a eso. Entonces se va a enfrentar a una resistencia natural, porque el centro de construcción del modelo neoliberal en Chile es la Universidad Católica. Su escuela de Derecho, a través de la institucionalidad jurídica, ¿no?, de la Constitución del 80, Jaime Guzmán y la gente del gremialismo, es decisiva, ¿no?, para darle el contenido que tiene la Constitución, para dotarla de los órganos y las personas que lo componen, que defienden todos estos mecanismos contramayoritarios. Ahí radica el poder de la derecha social y política, y por otro lado la Escuela de Economía. O sea, ahí se crea el modelo, ¿no? Los Chicago, que van a Chicago y vuelven, son con un convenio con la Católica. Está muy bien contado en el documental de los Chicago Boys. Entonces, allí hay un constructo orgánico que es decisivo y que no va a ser neutral, ¿no? Es decir, su poder, su estatus, su prestigio va mucho más allá de la Universidad Católica que de ser la universidad que ostenta los mejores puntajes. Es un lugar de construcción de la élite conservadora. Ahí se reconocen y se encuentran, y por eso sus vínculos privilegiados con el diario El Mercurio, ¿no? Y con otras instituciones que apuestan legítimamente a la mantención del statu quo. Pero si tú quieres enfrentar eso, tienes que cortarle la sangre, po. O sea, eso es esencial, es una acción política, eso es política. Claro, no, y eso es lo que este gobierno no... Eso es lo que no ha hecho y no va a hacer. Este ya no hizo. Claro, y fortalecer la educación, laica, pluralista, y esa, lo único, con menor o mejor calidad. Pero los 2 primeros conceptos tienen que estar por definición en las universidades estatales, porque no tienen agenda ideológica, sino que tienen que dar cabida a todas. Y, bueno, entre paréntesis, las universidades estatales en sí mismas no son la solución a todo, pero estamos partiendo por algún lado. Hay que partir, fortaleciéndolas, mejorando sus mecanismos de gobierno. Tú algo mencionabas, que están llenas de trabas, y que no solo están llenas de trabas, sino que además muchas están bastante capturadas por ciertos grupos. Hay que meterles cabeza, meterles mano, meterles recursos, pero como los recursos son escasos, reitero, ¿por qué esos pocos recursos se van a la Católica y no se van a fortalecer la educación estatal? Lo que pasa es que Mirko decía algo, Federico, también, y volviendo a la raíz de este tema, que es un tema profundamente ideológico, que tiene muchos intereses cruzados también, y me queda siempre en la cabeza, no sé si lo mencionaba con ustedes, lo he mencionado varias veces, una entrevista que dio Bernie Sanders hablando de su campaña cuando ya había perdido la primaria, cuando insiste en decir, bueno, yo no quiero hacer campaña testimonial, lo que quiero demostrar, y esto es lo que voy a hacer en todo este tiempo de campaña, cuando estaba contra Hillary Clinton, ojo, los dos del Partido Demócrata, pero de una raíz demócrata súper distinta, digamos, Bernie Sanders identificándose con los socialistas, que para Estados Unidos un socialista es un comunista, y es como se les viene encima todos los años de historia de la Guerra Fría, en fin. Entonces él dijo, lo que yo tengo que hacer para crecer
es que los norteamericanos entiendan que lo que yo propongo no es extremismo, lo que yo propongo es sentido común. O sea, cuando yo digo que, voy a poner ejemplos, no son exactamente acá, pero es que lo quiero ver como con el discurso de Chile. Los remedios tienen que estar, los medicamentos tienen que estar como al orden del mercado, o tienen que ver con un derecho social de las personas, y ahí el Estado tiene que intervenir. La educación tiene que seguir reproduciendo nuestra segregación o la educación. Entonces, él empieza a detallar que esa fue la forma, o sea, tenía que instalar un discurso que hiciera sentido, un discurso señalando, no soy extremista, esto es solo sentido común. Le hago sentido común a los norteamericanos y de esa manera subir. Tiene que cambiar un sentido común por otro. O sea, bueno, porque lo que el gobierno no es capaz de, y por eso parte de la perforación de su aprobación, que no es la mayoritaria, pero es importante efectivamente porque la reforma afecta y toca miedos de la clase media emergente, había que tiene una manera de ver la realidad. Había que instalar esta discusión, había que instalar esto de hacerle sentido común a los chilenos antes de empezar efectivamente diciendo, ¿sabe qué? Aquí la educación, voy a partir por la pública, por esto. Voy a partir por la educación pública estatal en las universidades, y quisiera sentido que tomara esas opciones para tener esa fortaleza política para poder hacerla. Eso es lo que no hizo. Tan fuerte la derrota, es tan fuerte la derrota de este gobierno que en la última SEP del gobierno de Piñera, la que marca la agenda de la campaña presidencial, los temas más importantes para la gente eran el cambio de la Constitución y la reforma educacional. Y hoy día son la seguridad y la salud. Eso se llama el control de la agenda. Quiero una pregunta antes porque nos vamos. El poder lo tiene quien controla la agenda. A propósito de esto mismo, ya que son las 9:30, pero una sola frase por parte de ustedes y podemos seguir conversando esto que es apasionante durante esta semana, pero a propósito de las reformas que se buscaban y el fracaso, como hizo Mirko Macari, que yo encuentro bastante razón, el fracaso de lo que se quería hacer y lo que no se logró hacer, y al contrario, se les dio vuelta a toda la agenda. Este fracaso implica un fracaso futuro. ¿Es muy difícil volver a poner todos estos temas en la agenda para discutirlos en el fondo de lo que estamos hablando hoy día? Bueno, si gana Piñera se da vuelta a la agenda. ¿Sí? Ya, eso está claro, ¿no? Pero si ganara alguien de la nueva mayoría, concertación, ¿podría darse vuelta o no? Si gana Guille, no, pues si o sea, él va a ¿se puede retrotraer el tema y volver a tener sentido y volver a armar todo de nuevo? O sea, si no hay voluntad política, no, pues. La voluntad política implica no solo ganar la elección y elegir los parlamentarios. Yo no veo a nadie en el oficialismo preocupado de algo más allá que el resultado de la elección. Sí. Entonces, el gobierno que venga va a tener que entender eso, que va a hacer lo que los que controlan la agenda le dicen que tiene que hacer. Finalmente es muy difícil ir contra eso. Ahora, lo único que veo, yo, claro, la gente del Frente Amplio tiene conciencia de eso y por eso no van en la nueva mayoría y dicen, oye, construyamos poder. Ya no importa que la próxima elección no ganemos, pero claro, o sea, requerir medios de comunicación, centros de encuesta, centros de pensamiento, una articulación de hegemonía cultural. Ahora, para serte más precisa, ¿cuál es el principal problema por el cual el gobierno pierde la agenda? Desarma a la calle, ve a la calle este propio gobierno, a Lewis, Dixit, vía PC, desarma a la calle, porque le tienen miedo a la calle, una generación con miedo a la expresión de la ciudadanía. Entonces cree que gobernar es controlar, el que tiene el control de todo. Entonces la orden para el PC es desarmar la calle, cuando en la fuerza de la calle tenían que subirse para seguir controlando la agenda y cambiar las cosas, pero nunca tuvieron real voluntad de eso en el fondo. Federico Llonón. Bueno, coincido con eso, no nos queda mucho tiempo, pero lo importante es entender que son agendas ideológicas. Y lo segundo es que, evidente, una cosa más de economía básica, familiar, los recursos son escasos. Y los recursos de todos los chilenos son escasos. Entonces la plata pública tiene que destinarse prioritariamente a lo que se estima que es lo que se debe hacer, y ahí es donde se falla. ¿Qué es lo que se estima que se debe hacer? Este gobierno nunca lo tuvo claro y se desdibujó, porque que existan universidades privadas y los colegios privados, bien, pues, y que sean buenos, bien, y que haya también subvenciones, también está bien, pero que la gran plata vaya a restablecer y la educación pública en todos los niveles, porque eso permite muchas ventajas, tiene muchas externalidades positivas para una democracia. Todo lo contrario que la segmentación, es como lo contrario a la segmentación y a esta brutal diferencia que existe en Chile entre la gente más educada y con más recursos y menos educada y con menos recursos. Federico Llonón, Mirko Macari, muchas gracias. Esto es Beatriz. El Mostrador en la Clave. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Los dos, ¿no? No, si Iván está nadando en la piscina temperada, ¿no? Vamos a ir rotando así sucesivamente, porque es un momento de vacaciones. Que les vaya muy bien, nos volvemos a encontrar mañana. Chao. El mostrador en la clave es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl. Universidad Autónoma de Chile más universidad acreditada. Pausa, volvemos.